¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la 8 León, bienvenidos a un nuevo programa de Analízale. La propuesta que hoy les traemos es hablar de la ruta de los monasterios, una ruta que se encuentra en una zona geográfica muy concreta, que es en el Valle del Esla, y en el cual se está configurada por 4 monasterios fundamentalmente, como es San Miguel de Escalada, San Pedro de Eslonza, Santa María de Sandoval y Santa María de Gradefes. Vamos a poner en valor y a ver qué papel han jugado estas fundaciones monásticas. Vamos a ver desde sus orígenes arquitectónicos, desde ese ámbito medieval, pasando por distintas construcciones y modificaciones, sobre todo en el ámbito renacentista y barroco, siglo XVII y siglo XVIII, hasta llegar al siglo XIX, donde se produce la desamortización de Mendizábal, con lo cual hay un gran abanico de posibilidades en el que se desperdigan mucho patrimonio, en el cual vamos a averiguar en este programa dónde ha ido a parar ese patrimonio y si realmente se puede recuperar a través de la historiografía tradicional, y preguntarnos una serie de cuestiones para ver dónde ha ido a parar ese arte. También, del mismo modo, haremos una puesta en valor de esos edificios, tanto desde las instituciones públicas, muchos años, sobre todo en los años 80, 90, el Instituto de Cultura y la Diputación de León han tomado el toro por los cuernos para poner en valor este tipo de monasterios, así como instituciones privadas como Promonumenta y también el Priorato de Escalada. Del mismo modo, también tendremos que valorar esa doble funcionalidad que tenían los monasterios. Por un lado, una vida común, donde tenían que comer, donde tenían que dormir, hacer una vida cotidiana, pero también mezclada con ese ambiente de espiritualidad que tenían que vivir los monjes de los distintos monasterios que hemos mencionado. También haremos referencia a una cuestión muy importante, que es a los monasterios como centro de cultura, como centro de escultura, como centro de escriptorium, es decir, de Beato de Escalada surge de estos monasterios. Hay que tener en cuenta esa mezcla, esa fusión que se ejecuta entre el mundo de la música y el mundo de los monasterios, a través de los coros, a través de los facistoles, etcétera, etcétera. Por supuesto, también hablaremos de ese pequeño museo que alberga el Museo de Gradefes, con algunas piezas muy singulares de gran particularidad. Y por último, y no por ello menos importante, hablaremos del curso de verano. Este año la Universidad de León quiere relanzar, quiere potenciar, retomando un poco el hilo de esas instituciones públicas que estaban muy interesadas en esta ruta de los monasterios, a través de estos monasterios del Valle del Esla, y se hará un curso de verano específico para ello, para ver cuáles son los objetivos, las consecuencias, los propósitos, las colaboraciones y los resultados de aprendizaje. Pues bien, todo este cúmulo de circunstancias vamos a analizarlas hoy aquí en nuestro Analízale, en la ruta de los monasterios. No se lo pierdan, les espera un gran programa. Comenzamos. Ya nos encontramos en nuestra mesa de debate. Una vez presentado el programa, vamos a hablar de esta ruta de los monasterios, uno de los acontecimientos patrimoniales más destacados que tiene la provincia de León, y nuestra finalidad es potenciar, divulgar todo aquello que concierne a nuestra provincia de León. Y ya sin más dilación voy a pasar a presentar a nuestras primeras invitadas en este caso, que son las que van a aderezar y van a dar contenido a esta primera parte. A mi derecha tengo a Vanessa Jimeno Guerra, profesora de la Universidad de León, del área de Historia del Arte. Buenas noches, Vanessa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues bien, estupendamente, porque es un tema que además le tenemos especial cariño todos, y yo creo que vamos a intentar hacer un gran programa hoy, estoy convencido. Y a mi izquierda también me acompaña otra asidua que hace poco también nos visitó en Reino, que es Ana María Campos de Mata, presidenta de la Asociación del Priorato de Escalada. Buenas noches, Ana. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, encantada de estar aquí. Pues encantado nosotros de recibirte una noche más. Bueno, como decíamos antes en la presentación, uno de los grandes hitos a nivel patrimonial es esta ruta de los monasterios, que evidentemente sería muy ambicioso por nuestra parte el intentar abarcarlo de una manera general, y por lo tanto vamos a dar solamente unas pinceladas para que pongamos un poco en situación. He querido hacer este programa porque en cierta medida viene a conectar con aquel que habíamos hecho Vanessa
de las cuevas menudas, de esos eremitorios medievales rupestres, que en cierta medida es una prolongación, es así, ¿verdad? Estos monasterios podían ser considerados una prolongación de aquello que habíamos visto en las cuevas menudas. Bueno, es bastante posible. Bueno, para empezar, los propios eremitorios de cuevas menudas se encuentran además también dentro de la ruta de los monasterios, porque no olvidemos que la ruta de los monasterios no solo son esos 4 monasterios, es decir, San Miguel de Escalada, San Pedro de Eslonza, Santa María de Gradefes y Santa María de Sandoval, sino además todo lo que hay en torno a ellos. Lo que hay en torno a ellos es un gran patrimonio artístico, como son muchas de las iglesias, algunos museos, centros museísticos, como es el Museo de los Pueblos Leoneses de Mansilla, y además se encuentran estas arquitecturas excavadas, estos eremitorios. Como comentamos la otra vez, o creo que comentamos, es muy posible que estuviesen relacionados con alguno de estos monasterios de la zona, porque no olvidemos que se trata, estos asentamientos eremíticos, se trata en cierta manera de los primeros acercamientos al monacato, ¿no? Entonces es posible que fueran el origen de alguno, o es también posible que se combinasen los modos de vida tanto eremítica como monacal en estos otros cenobios. Estupendo. Bueno, es una forma de contextualizar y el porqué de esta ruta de los monasterios y la importancia que tienen tanto a nivel patrimonial, a nivel religioso y sobre todo a nivel social, por qué no decirlo, en la provincia de León. Ana, tú como presidenta de esta asociación del Priorato de Escalada, me imagino que una de las pretensiones que anheláis y que constantemente estáis trabajando es la difusión, ¿no? En este caso concreto de San Miguel de Escalada. Sí, nosotros llevamos trabajando 30 años casi, ya los vamos a cumplir. El año 94, ¿no? Desde el 94 estamos trabajando como asociación cultural con actividad ininterrumpida, y nuestra mayor misión es la difusión del monasterio de San Miguel de Escalada, pero no solo del monasterio de San Miguel de Escalada, su pueblo de influencia, las costumbres, las maneras de vivir de su pueblo, bueno, el pueblo en el que está ubicado, y luego el entorno. Siempre desde los primeros números de la revista Ecos de Escalada. La primera revista que la tenemos aquí delante, para que todos nuestros espectadores también, que luego nos puedes comentar cómo se puede acceder a ello, pero continúa. Disculpa. Pues siempre divulgamos algo de nuestro entorno, de cualquiera de las facetas culturales o sociales o de entretenimiento de nuestro entorno, de los pueblos de nuestro entorno. El entorno cada vez es más amplio. Es decir, empieza por los pueblos más cercanos, no ni siquiera del ayuntamiento, porque estamos más cercanos, estamos 2 ayuntamientos muy próximos, y luego pues hemos ido ampliando hasta formar parte de la ruta de los monasterios. Vanessa, los monasterios tuvieron un momento de esplendor, surgen en el mundo medieval, tienen una serie de rehabilitaciones, restauraciones, 17, 18, y hay un momento un tanto convulso, que es en el siglo XIX, donde se produce la desamortización famosa de Mendizábal. ¿Fue para tanto esa desamortización, afectó para tanto el patrimonio, o es exagerado el decir que fue prácticamente la aniquilación de esos monasterios? A ver, son 4 monasterios y es verdad que la desamortización no les afectó de la misma manera, pero sí fue para tanto. Fue para tanto porque no muchas veces la desamortización como tal, sino después todas las consecuencias que eso trajo consigo, ¿no? La idea en el curso de verano que vamos a realizar es plantear un poco este tema de la desamortización. Es un tema muy complejo, muy denso, no se puede sintetizar tampoco, pero es verdad que hay monasterios que se vieron mucho más afectados, y creo que el caso más flagrante es el monasterio de Eslonza, que hoy está, bueno, pues reducido a unas ruinas, ¿no? Pero es verdad que todos sufrieron el expolio patrimonial, sufrieron también la destrucción de parte de sus construcciones y la dispersión también de su patrimonio. Afortunadamente, algunos de estos restos todavía podemos verlos en el Museo de León, en el Museo de la Catedral, incluso en el Museo Arqueológico de Madrid, pero hay otra gran parte de ellos que desconocemos qué es lo que pasó, si fueron destruidos, si se vendieron a colecciones particulares. Si están allí, pues nosotros desde luego no lo sabemos, pero sí es verdad que se terminó con una parte de la historia muy importante de estos monasterios. Al hilo de lo que comenta Vanessa, hay 2 reflexiones que me parecen muy destacadas. Ha comentado los cursos de verano
Ella, Vanessa Jiménez, es una de las directoras de ese curso de verano que, en cierta medida, la Universidad de León, dada la importancia que tienen estos monasterios, pues digamos que ha querido reflejar de una manera académica estos monasterios y ella, bueno, luego hablaremos con Joaquín García Nistal, que es otro de los directores, y posteriormente daremos un poco más pormenorizadamente detalles sobre ello. Y en segundo lugar, has hablado de Eslonza. Sí. Eslonza, que en esta semana ha recibido el Premio Europeo de Eslonza de Europa Nostra, que yo creo que es importante que lo reflejemos, tanto por su rehabilitación de la ruina, su estudio arqueológico, etcétera, etcétera, y ha sido el estudio Rodríguez Balbuena quienes han recibido estos premios. Creo que es importante que nuestros espectadores estén al corriente lo más novedosamente posible de estas cuestiones. Hubiésemos querido invitarles, pero por cuestiones logísticas y que ya tenemos un poco preparado el programa, ha sido imposible el haberles traído, pero que quede constancia del reconocimiento de este premio. Para que la gente los ubique, son los mismos que realizaron también la intervención, el mismo estudio de las cuevas menudas. Eso es, perfecto, muy bien esa observación. Ana, decía Vanessa que la desamortización ha hecho daño de una manera global a todos los monasterios. Me supongo que también en Escalada esto pasase así, porque en algunas ocasiones la gente solamente ve lo que es la iglesia, pero Escalada era mucho más que eso, ¿verdad? Sí, suponemos, vamos, tenemos documentado que era más grande que eso, solo se mantiene la iglesia. Y la iglesia está en un estado estupendo ahora, está muy bien conservada, está muy visitable, está muy bien, pero hubo un momento en el que también estuvo en medio ruina, ¿no? Y bueno, se conserva la iglesia y otra iglesia al lado que es la torre románica. Sí. La torre románica, que es un estilo diferente, ¿no? Por un lado sí, estamos hablando de mozárabe, estamos hablando también de románico, para situar un poco a nuestros espectadores. Vamos a dar participación también a otros compañeros que les tenemos esperando por Zoom, que en este caso son Javier García de Cabo, que es el guía turístico del Ayuntamiento de Gradefes, y Lucía Cascallena Fernández, que es la guía del monasterio de Sandoval. Buenas noches a los dos, ¿cómo estáis? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, lo primero me llama la atención que estáis en un sitio muy atractivo, como muy emblemático dentro de lo que estamos hablando. ¿Dónde os encontráis? Bueno, pues estamos en el monasterio de Santa María Garreal, en Gradefes. He cogido un escenario mejor, ¿no?, para poder hacer este programa. También quería contar con vosotros, porque vosotros sois un poco los que estéis un poco a pie de pista, estéis a pie de campo, con todos aquellos visitantes, esos receptores que tienen los monasterios. Y mi primera pregunta va un poco encaminada en ese sentido. ¿Cuál es la sensación que transmiten esos visitantes cuando vosotros, con vuestras explicaciones, vuestras buenas explicaciones, les habláis de la importancia que tienen estos monasterios para la provincia de León? La verdad es que se van bastante contentos. Y luego es una ruta tan completa que la sintonía entre nosotros también es importante para recomendarles, porque algunos conocen unos y no otros, y que nosotros, o sea, que haya esta asociación que se encargue de la ruta completa, me parece algo fundamental, y la verdad es que la sensación es muy buena en general. Javier, para ti lo mismo. Sí, por lo general la gente que viene además siempre repite, en fin, siempre te dice, pues van a venir unos familiares, unos amigos, volvemos a hacerla, y bueno, pues es algo bastante importante, porque si mucha gente la vería una vez, pero no, quieren repetir y suelen volver. Cada vez que hacéis una charla, un comentario sobre vuestros respectivos monasterios, ¿aprendéis cosas nuevas o siempre es una repetición de lo mismo o encontráis nuevos argumentos para poder incorporarlos a vuestro nuevo discurso? Cada vez, y creo que en el caso de Lucía, en este caso, estamos constantemente incorporando cosas nuevas, estamos en constante estudio, etcétera. Sí. No es la misma visita la que podéis hacer un día y venís dentro de un mes, no vais a encontrar lo mismo. Y Lucía, luego lo que dices un poco aparte... O sea, que no hay acomodamiento, entiendo, ¿verdad? Eso es, seguimos formándonos y luego aparte con los visitantes también aprendemos mucho y las visitas son muy divertidas a veces también. ¿Podéis contarnos alguna anécdota, alguna curiosidad que os haya pasado, o divertida, para reírnos, para llorar o reñir a alguna persona, que a veces muchos se les va las manos al tocar ciertas cosas que no deberían de tocar, ¿verdad? Eso también, pero por ejemplo, en mi caso, visitantes muy agradecidos. Hace 2 semanas me trajeron una caja de cerezas como agradecimiento y ayer justo me enviaron unos bombones con un perfume
Anda. Bueno. Muy bien. Qué maravilla, por Dios. Bueno, o sea, que entiendo que valoran vuestro trabajo, valoran vuestro esfuerzo y veo que vosotros sois abnegados en vuestro trabajo. Una pregunta para cada uno concreta ya para terminar esta pequeña charla que evidentemente algún día prolongaremos, pero ahora no tenemos demasiado tiempo. Javier, para ti, cuando nos hiciste una visita a nosotros, me llamó la atención una curiosidad en el monasterio de Gradefes, que con respecto a la sala capitular, que nos preguntaste de ese tipo de preguntas que hacéis los guías para que la gente conteste de por qué está orientada la sala capitular. Y yo quisiera que desvelases esa respuesta a todos los espectadores del Ocho León. ¿De por qué está orientada? Orientada a la sala capitular, sí. O por qué está abierta. Bueno, abierta, orientada, sí, bueno, más correcto lo que... Está orientada y abierta, las dos cosas. Me llamó la atención eso. Es muy sencillo. Hasta el Concilio Vaticano II, 1962-65, había dos clases de monjas. Estaban las monjas regulares por un lado y las monjas griegas por otro lado. Estas últimas eran las que entraban simplemente a trabajar al monasterio. No tenían derecho ni a voz ni a voto. Y se tenían que quedar por fuera escuchando las decisiones que las monjas regulares tomaban en el interior, ya que muchas de estas decisiones pues recaían precisamente en ellas que estaban fuera. Entonces, ese era el motivo por el que se construían así, abiertas. Y claro, pues en invierno hay que entender que, bueno, lo tendrían que pasar un poco duro. Bueno, es que me parecía curioso y por eso, bueno, abiertas esa orientación que yo quería. Sí. A mí en el momento que lo contaste me pareció llamativo y quería que también lo contases aquí en directo en la Ocho León. Y para ti, Lucía, también una cosa concreta. La visita que hicimos también contigo el último día, que fuimos con el profesor García Nistal y yo, que fuimos a visitar el monasterio que tú amablemente nos enseñaste, nos desvelaste unas inscripciones, unas marcas de cantero en las piedras de las fachadas. ¿Qué importancia tienen esas marcas del cantero? Y bueno, ¿seguís desvelando nuevas marcas a día de hoy? Sí, las marcas de cantero es algo muy común, pero en concreto en Sandoval las tenemos muy, muy bonitas y muy elaboradas, que es algo que suele llamar muchísimo la atención. Sobre todo muchas aves. Y cada día encontramos alguna nueva, como dices. Bueno, pues ha sido un placer. Bueno, como ven, es un gusto hablar con estos chicos jóvenes que tienen ilusión, que tienen ganas de seguir trabajando y sobre todo es ese mascarón de proa, es esa gente que está en contacto con los visitantes y a fin de cuentas el recuerdo que se van a llevar de León en muchas ocasiones son sus explicaciones y sus caras, ¿no? Y en este caso, pues las dos cosas coinciden plenamente de una manera muy favorable. Javier García de Cabo, guía turístico del Ayuntamiento de Gradefes, es un placer tenerte aquí. Muchas gracias a la llamada de la Ocho León. Igualmente, gracias. Y Lucía Cascallana Fernández, guía del monasterio de Sandoval. Un placer también tenerte aquí y bueno, esperemos que no sea la última vez. Gracias. Muchas gracias por invitarnos. Gracias a vosotros. Vanessa, quería hacerte una pregunta relativamente curiosa. Sé que no puedes comentar más allá porque esto es una cuestión que vas a tratar en el curso de verano. Y quería comentarte que había una serie de enemigos del régimen, del gobierno, que en cierta medida confabulaban con el monasterio de Sandoval. ¿Qué nos puedes aportar sobre esto, si es que hasta donde pueda llegar, lógicamente? Bueno, es verdad que he encontrado algunas noticias desconocidas, a pesar de que el tema de la desamortización en la provincia de León sí se ha trabajado mucho desde el punto de vista político, económico, territorial, no así desde el punto de vista patrimonial, pero es verdad que es una noticia curiosa en la que, al parecer, bueno, pues durante el trienio liberal, parece ser que el monasterio de Sandoval tuvo que salir un poco a desmentir que en su monasterio se estaban reuniendo enemigos del régimen en ese momento que, bueno, pues confabulaban un poco en contra de ello, ¿no? Son noticias curiosas que, bueno, que aparecen y que intentaré desgranar en el curso, pero es verdad que yo sobre todo en lo que me voy a centrar es en las cuestiones patrimoniales, porque tristemente, a pesar de los grandes destrozos que se cometieron y atropellos contra el patrimonio, y sobre todo en estos 4 monasterios, nunca se han trabajado. Es bastante sorprendente. Tú coges un libro, cualquier libro que exista sobre cualquier monasterio, hacen sobre todo el estudio centrado en la Edad Media. Un monasterio es mucho más que la Edad Media, se desarrolla, es un organismo vivo, ¿no? Entonces llegas al siglo XIX, más o menos, finales del siglo XVIII, y te dice cualquier libro: y en la desamortización sufrió grandes daños. Punto. Sí. ¿Y qué?
¿Qué daños? ¿Qué es lo que pasó? ¿En qué fechas? ¿Qué es lo que se perdió? ¿Cómo afectó a cada uno de estos monasterios? Sin embargo, la desamortización a nivel social, a nivel político y a nivel demográfico se ha tratado, ¿no? Claro, desde el punto de vista más histórico sí que se ha trabajado y tangencialmente se ha nombrado a los monasterios, concretamente a estos 4 monasterios. Estoy hablando de los 4 monasterios que tenemos aquí. Pero es verdad que patrimonialmente no existe ningún dato más que los sobradamente conocidos, quiero decir, sobre las piezas que desaparecieron o que están hoy en alguno de los museos de España, ¿no? Pero más allá no se ha trabajado y es bastante sorprendente para poder hacer una historia de verdad de estos monasterios. Bueno, todas estas cuestiones que nos está comentando la profesora Jimeno Guerra las va a desvelar en este curso de verano del aula que se desarrollará en julio, el 6, 7 y 8 de julio, que yo creo que no se lo pueden perder porque es súper interesante, pero que estén atentos a las plazas porque hay un límite de plazas y que ya tenemos muchas y que ya nos ocupadas. quedan solo libres. Teníamos un tope de 50 plazas y ahora mismo nos quedan libres 11. Bueno, pues con lo cual atentos, está todo que quedan muy pocas plazas y que va a ser muy interesante. limitado, Yo les aconsejo que no se lo pierdan y que aprovechen esas 11 plazas que quedan. Ana, esta revista de Ecos de Escalada, que antes intentamos un poco comenzar a hablar de ella, ¿qué aporta? ¿Cuál es un poco el origen y qué crees tú que nuestros espectadores deben de acercarse a ella para que lean pormenorizadamente todos aquellos artículos que les puedan interesar? El origen nace con el inicio de la Asociación Cultural y Recreativa Priorato de Escalada y siempre ha tratado en distintos formatos, un formato más sencillo, ahora ya tenemos un formato muy apetecible, muy bonito. Ha tratado temas sentimentales, nostálgicos de las personas del entorno de San Miguel de Escalada y a su vez artículos académicos, divulgativos y científicos. Entonces hablamos de cualquier aspecto de San Miguel de Escalada, pero también hablamos de la economía, de la agricultura, de otros aspectos y no solo de San Miguel de Escalada, sino de su entorno. Y ahí tenemos un batallón de colaboradores que lo hacen todo por amor a la divulgación, que nos aportan todo tipo de cuestiones, que estamos siempre muy atentos a la actualidad del año, lo que va ocurriendo a lo largo del año, tanto en nuestro entorno como temas de actualidad que pueden afectar al mundo rural y nos dirigimos a ellos para pedirles su criterio y nos escriben siempre. Vanessa, no Jimena, Vanessa es una de una de las escritoras, Joaquín también, tenemos a Jesús Celis desde el inicio y a Joaquín Alonso también desde el inicio de la revista, que siempre ponen un poco más allá, que bueno, no hace falta pedirles, siempre están dispuestos a colaborar. Bueno, para poner el colofón un poco a esta primera parte, puesto que ya nos estamos quedando sin tiempo, destacar también esta pequeña guía, esta pequeña ruta de los monasterios, cuya autora la tenemos aquí, es Vanessa, ¿verdad? ¿Tú has participado? Coautora, quiero decirlo, porque es una guía que he realizado con un compañero del Departamento de Patrimonio Artístico y Documental de la Universidad de León, que es Javier Castiñeiras. Perfecto, y también una aportación importante para, de una manera divulgativa, todos aquellos que se quieran acercar a la ruta de los monasterios puedan acceder a ella. En la Diputación se puede conseguir esta... Ahora mismo creo que se ha distribuido en distintos puntos. Ana conoce mejor. Los ayuntamientos. Está patrocinada o financiada por la Ruta de los Monasterios, que acoge la asociación Es La Rueda, a la que pertenecen 4 ayuntamientos de la zona, los 4 ayuntamientos en los que están ubicados los monasterios. Bueno, yo se la aconsejo que la lean porque es muy divulgativa, muy fácil de entender, y yo creo que de esta manera, en media horita, se pueden ustedes familiarizar perfectamente con esta Ruta de los Monasterios. Pues con estas recomendaciones, digamos, historiográficas, nos vamos a despedir esta primera parte. Vanessa Jimeno, que a veces, no sé por qué, pero hay mucha propensión a cambiarte el nombre, es que nos vamos por el Jimena como reina, no sé. Suena histórico, además. Sí, pero bueno, que yo creo que no hay mala intención. Vanessa Jimeno Guerra, profesora de la Universidad de León del área de Historia del Arte, muchísimas gracias por tenerte aquí de nuevo y que, bueno, que muy interesante y que no se pierdan ustedes esta participación que va a intervenir, que esa intervención que va a tener en el curso de verano. Y Ana, ¿qué te voy a decir también? Ana María Campos de Mata, a ver si ahora la mando yo contigo. Presidenta de la Asociación del Priorato de Escalada, un placer tenerte aquí, que siga divulgando con esa confianza, con esas ganas
ese monumento emblemático, y como yo siempre digo, en todos los manuales de arquitectura siempre aparece, y que bueno, que sigamos vendiendo en nuestra provincia de León. Muchísimas gracias aquí. Bueno, y a ustedes vamos a despedir esta primera parte y enseguida volvemos con nuestros segundos invitados en esta segunda parte. Hasta ahora. Estamos ya en nuestra segunda mesa de debate. Una vez que hemos puesto en contexto el valor de la ruta de los monasterios, hemos dado esas pinceladas de la desamortización y también hemos hablado de una forma en concreto del Priorato de Escalada, vamos a ver otras posibilidades, vamos a transitar por otros rumbos dentro de la ruta de los monasterios. En este caso contamos con la presencia del profesor Joaquín García Nistal, profesor titular de la Universidad de León, del área del Departamento de Patrimonio Artístico y Documental de la ULE. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Nuevamente, que ya eres un fiel seguidor de Analízale, invitado de una manera continuada. Y también contamos con la presencia de Florentino Aláez Serrano, doctor en Historia de las Religiones por la Universidad Complutense de Madrid. Buenas noches. Hola, buenas noches. Tu primera vez, ¿verdad? Aquí en Analízale. Seguramente no sea la última. Joaquín, hablamos antes con Vanessa de los cursos de verano, de la importancia que ha considerado la ULE. La Universidad de León tiene estos cursos de verano. De una manera, sé que es complicado resumir, pero de una manera general, ¿en qué van a consistir estos cursos? ¿Cuál es vuestro propósito? ¿Cuáles son esos designios que tenéis asignados a este curso de verano, los monasterios del Valle del Esla? Bien, pues nuestro propósito es, siguiendo las líneas, las directrices que marcan los cursos de verano, es ofrecer un curso no solo cerrado para los estudiantes, para complementar su formación, sino, y principalmente yo creo, transferir todo este conocimiento más académico, más universitario al resto de la sociedad. Por eso, bueno, hemos planteado un curso que no se centra en un monasterio, intenta dar una serie de pinceladas sobre estos 4 grandes monasterios de la provincia desde una perspectiva también múltiple, no solamente desde la historia de la arquitectura ni desde la historia del arte, también la documentación, la diplomática, la arqueología e incluso, y no menos importante, la promoción cultural. He visto que los ponentes, los profesores, lo que tú comentabas es completamente multidisciplinar, ¿no? Hay muchísimas cuestiones que vais a abordar y que no va a quedar prácticamente nada fuera dentro de ese marco académico. Sí, hemos intentado precisamente abarcar un poco esa perspectiva múltiple, ¿no? Multidisciplinar. Para poder considerar esos primeros vestigios de tipo arqueológico, pasar por dar una serie de pinceladas sobre la historia, la arquitectura de estos monasterios, una arquitectura que no podemos tampoco reducir a ninguna etapa concreta de la historia, porque bueno, podemos verlo hoy, todavía estos monasterios, a partir de algunas rehabilitaciones, a partir de algunas intervenciones, siguen siendo espacios determinantes desde el punto de vista patrimonial, siguen ofreciendo, ¿no?, toda una serie de dinámicas como esta de la propia promoción cultural de estos itinerarios que se están abriendo, sin duda la apuesta de la ruta de los monasterios, que creo que es esencial, ¿no?, para ponerlos también en valor. Genial, bueno, ya hemos comentado que la apuesta de la ruta de los monasterios no solamente fue parte de algunas asociaciones privadas, sino instituciones públicas, y en este caso la universidad, que también retoma ese testigo. Florentino, tenía muchas ganas de contar contigo, como tú experto en el mundo de las religiones. A veces dejamos un poco de lado, simplemente nos concentramos en el ámbito patrimonial, pero evidentemente en los monasterios había una fuerte vinculación espiritual, ese acercamiento a Dios, ¿no? Claro, sí. Claro, nos resulta muy lejano, porque estos monasterios son monasterios muy antiguos, ¿no?, de la Edad Media, en la que los monjes tenían un protagonismo. Entonces nos resulta difícil entender la mentalidad del monje hoy, ¿no? Y sobre todo yo creo que es que lo bueno de estos monasterios es que son de épocas distintas y transmiten una imagen diferente de formas de monacato diferentes. Por una parte está los más antiguos, que es el monacato visigótico mozárabe, que es muy distinto del monacato benedictino, que es el que hoy conocemos, tenemos más cerca, ¿no? Y este monacato visigótico mozárabe está más cerca del cristianismo oriental y por tanto más cerca del cristianismo antiguo, el cristianismo de los orígenes. Muy interesante esa reflexión, ¿no? Incluso a lo mejor más de Escalada que de Eslonza, ¿no? Quizás, ¿o no? Sí, bueno, lo que pasa es que sí, aunque es un poco anterior Escalada, Eslonza es también muy próximo, es de principios del siglo X.
aunque se supone que ya había alguna iglesia o monasterio anterior, y los dos parece ser que están en esa línea del monacato fructuosiano, ¿no? Entroncan con el monacato visigótico de San Fructuoso, que había establecido monasterios en el Valle del Silencio en el siglo VII, ¿no? Me interesa mucho este tipo de reflexiones que nos hace Florentino, porque en cierta medida a veces nos olvidamos que cuando entramos en este tipo de recintos solamente vemos cuestiones patrimoniales o como mucha gente dice de forma despectiva, 4 piedras, pero detrás de todo eso hay toda una ciudad viviente y que, aparte de las cuestiones prosaicas cotidianas, tenían ese aire de espiritualidad. Joaquín, no quiero que se nos olvide, justo hace una semana estuvimos visitando buena parte de esta ruta de los monasterios, que nos cogimos nuestras botas de montaña, nos ataviamos con nuestras cámaras y tuvimos la oportunidad de recorrer pues Escalada, Eslonza, bueno, todos los monasterios, Sandoval, y queríamos dar las gracias a los guías nuevamente, tanto a Lucía como a Laura, que nos trataron estupendamente bien, ¿verdad? Estupendamente bien, bueno, nos dieron todas las facilidades para movernos un poco libremente dentro de estos espacios, dentro de estos complejos que van más allá del propio templo, ¿no? Son espacios que en buena medida algunos se han perdido, pero como ya se ha dicho aquí, pero que todavía dejan muchos testimonios para ver las interesantes estructuras que se están poniendo también en valor, algunas que están teniendo nuevos usos, la panera de Sandoval, ¿no? Que estuvimos viendo con esa inauguración de la exposición de Arroyo, también interesantísima, desde luego, una colección magnífica, y yo creo que esto es una buena muestra también, un buen testimonio de cómo estos son organismos vivos que se van, como vemos, ¿no?, actualizando para nuevos usos, nuevos valores, y bueno, la verdad es que la visita fue maravillosa, ¿no? Estuvimos también bueno, haciendo un poco de labor de campo, ¿no?, dentro de esta maravillosa ruta. Florentino, seguimos un poco, bueno, antes de continuar, tú tienes 2 tesis publicadas, ¿no? ¿O es incorrecto? Bueno, sí, 2 tesis hechas, una está publicada, bueno, una publicada en libro y la otra bueno, publicada en la base 2 tesis defendidas. Defendidas. Eso es. Una creo que era sobre San Juan de la Cruz. Y el misticismo herético. Y otra sobre el pensamiento religioso de Fernando Sánchez de Aragó. Sí. ¿Es correcto, verdad? Sí, es correcto, sí, sí. Bueno, veo que dentro del campo espiritual, dentro del mundo del misticismo, eres un auténtico experto. ¿Cuáles han sido tus motivaciones para meterte en este campo? Pues bueno, yo desde hace muchos años empecé a leer sobre misticismo medieval, sobre todo empecé con el misticismo herético, medieval y moderno, en la Edad Media los armados del libre espíritu, y después en el siglo XVI los alumbrados españoles, y en el siglo XVII el quietismo de Miguel de Molinos. Y entonces después, cuando ya concebí la idea de hacer una tesis, pensé compararlo con San Juan de la Cruz. Digo, a ver qué hay, porque San Juan de la Cruz aparece como el modelo de misticismo ortodoxo, y digo, a ver, entonces ya empecé a ver muchos elementos que eran parecidos en uno y otro, ¿no? Y entonces pues ahí estaba el trabajo. Un auténtico descubrimiento. Ya les decía que aquí siempre traemos primeros espadas, gente muy preparada dentro de su campo, y en este caso Florentino Alex Serrano, yo tenía muchas ganas de traerle aquí a plató, puesto que es una de esas personalidades que siempre aprendes con él y siempre te deja un poco con la boca abierta por su sabiduría y sus conocimientos. Joaquín, cuando hicimos el tour de la visita, tú me explicaste, porque Joaquín García Nistal es uno de los verdaderos expertos dentro de la carpintería de armar a nivel nacional, y vimos cosas que yo nunca había visto, que era esa carpintería que vimos en Escalada, con una serie de escudos, de motivos heráldicos. Si puedes adelantarnos alguna cosa, si has tenido oportunidad de ver un poco más pormenorizadamente esas fotografías, ¿tienes algún resultado, algo que puedas contarnos? Bueno, yo insisto siempre en que lamentablemente hemos perdido multitud de estructuras de madera que serían fundamentales para comprender la cantidad de armaduras de cubierta, forjados, este tipo de techo plano para situar estancias en la parte superior, que completarían nuestra perspectiva y también nos la cambiarían sobre cómo eran estos monasterios. Siempre pensamos más bien en el tipo de bóveda pétrea, un tipo de bóveda de piedra, pero evidentemente... Asociamos el románico siempre, ¿no?, con esas bóvedas. Exactamente, pero en el románico también, y en la Alta Edad Media las estructuras de madera fueron fundamentales y serían la superficie más habitual dentro de complejos de estas características. Lamentablemente no nos han quedado muchos ejemplos. El templo de Escalada, por suerte, ¿no?, todavía conserva una armadura cubierta que podemos datar en torno a la primera mitad del siglo XV,
y es una estructura bastante poco usual, bastante poco habitual dentro del territorio peninsular, bueno, podríamos decir que dentro de todo el territorio europeo, ¿no? Se ha conservado una estructura que vamos a pasar, yo voy a pasar a examinar también dentro de este curso de verano. Muy bien. Intentaré revelar algunas cuestiones, pero desde luego que la heráldica, básicamente hemos visto que domina toda la superficie, una heráldica policromada, con los escudos de los reinos de León y de Castilla, y en definitiva yo creo que una joya que, bueno, tiene lamentablemente algunas pérdidas en la policromía, algunas sustituciones de piezas. Se ha conservado, ¿no? Razonablemente, bueno. Se ha conservado razonablemente bien. Con fotos, un acercamiento con las cámaras hoy en día puedes tener una visibilidad. O sea que, en cualquier caso, bueno, nos espera una buena publicación y seguro que nos espera un buen estudio sobre esa cubierta, ¿no? Esperemos estar a la altura. Bueno, Joaquín siempre es muy cauto con estas cosas. Florentino, te voy a hacer una pregunta un tanto arriesgada y perdona mi atrevimiento si me equivoco, pero creo que algunos de estos monasterios tenían ciertos vínculos con el paganismo y con una filosofía antigua. Yo no sé si esto tú puedes corroborarlo o no, no lo sé. Sí, yo creo que hay ciertas señales que anuncian esos vínculos, ¿no? Por ejemplo, Vanessa, que lo ha estudiado muy bien, ha encontrado en los grafitis de San Miguel de Escalada que abunda un símbolo que es la pentalfa, la estrella de 5 puntas, ¿no? Que es un símbolo del orden cósmico, de origen mesopotámico, y que Pitágoras tomó, lo asoció con la proporción áurea, con el número áureo, y lo utilizó como señal, como símbolo de su escuela, ¿no? Después, por ejemplo, en el siglo, creo que es en el siglo XIII, hay un epitafio de un canónigo en la puerta de la derecha, donde aparecen dos candelabros, aparece un crucifijo, 2 candelabros, y encima el sol y la luna, que también son símbolos astrológicos emparentados con antiguos cultos mitraicos, gnósticos y priscilianistas, ¿no? Y bueno, y hay más. ¿Y a qué puede obedecer esto? Porque yo me quedé un poco así ojiplático diciendo, bueno, en un ambiente religioso, en un ambiente tan ortodoxo desde el punto de vista cristiano, ¿cómo aparecían estos? Ahora hay que tener en cuenta que sobre todo el gnosticismo en España tuvo una importancia muy grande a través del priscilianismo, y en el siglo IV, cuando se produce esta herejía, Astorga, toda la diócesis, vamos, mejor dicho, lo que era el obispado de Astorga fue prácticamente priscilianista, o sea, que comprendía toda la provincia de León y parte de los alrededores, fue priscilianista, y eso se mantuvo durante varios siglos, por lo menos cuando San Fructuoso empieza a fundar monasterios en el valle del río Silencio, todavía había restos del priscilianismo, ¿no? Qué interesantes reflexiones. Yo creo que nuestros espectadores, algunos en casa, estarán quedándose un poco, pues eso, con los ojos muy abiertos en función de lo que nos está contando Florentino, que luego andaremos en ello. Joaquín, has hablado de organismos vivos. Me llama la atención, me gusta mucho esa expresión que dices de organismos vivos, que son los monasterios, que a veces vemos esas piedras desnudas, a veces sin colorido, sin decoración, pero los monasterios evidentemente no eran así, estaban nutridos de muebles, de una decoración litúrgica, todo alrededor de esa serie de monasterios. Claro, evidentemente la imagen que tenemos hoy no es la imagen que han tenido a lo largo de los siglos, ¿no? Los monasterios han ido variando, yo por eso siempre insisto en esa perspectiva multidisciplinar con la que hay que afrontar su estudio, considerando más allá también de su etapa fundacional. Dentro de la Edad Media no podemos ascribir estos monasterios solo a la Edad Media, porque como bien dices, ¿no?, como organismo vivo va adaptándose a nuevas necesidades, se van construyendo nuevos espacios. Durante la Edad Media pues tenemos proyectos, ¿no?, que cambian radicalmente también algunos de estos espacios de los complejos monásticos del Valle del Esla. Creo que es necesario atender a todo ello, al igual que atender a ese proceso de la desamortización del que se ha hablado, tener muy en cuenta todo lo que se ha perdido, esa proyección que tienen ahora, cómo a partir de diferentes instituciones, asociaciones, como también se ha hablado, se está dando una nueva dinámica. Estos monasterios siguen vivos, ¿no? Habéis hablado precisamente de ese premio Hispania... Hispania Nostra, sí. El premio europeo, ¿no? Sí, que se le ha concedido al estudio Rodríguez Balbuena, es decir, es una muestra más, ¿no?, de cómo todos estos monasterios
pues están impulsando, están cambiando, hoy tampoco son lo que serán mañana, ¿no? También serán Premios diferentes. Europa Nostra, que como es tan reciente la información todavía no lo hemos Europa dado tiempo a Nostra. memorizarlo. Premios Europa Nostra a cargo del Estudio Rodríguez Balbuena. Exacto. Que bueno, son nuestros amigos Susana y Andrés. Desde aquí nuevamente el reconocimiento y las congratulaciones. Florentino, el tema del cister, hemos hablado del tema visigótico, del tema mozárabe, hemos hablado un poco de ese ambiente más pagano. ¿Qué pasa con el cister? ¿Por qué esa desornamentación? ¿Por qué esa rivalidad que existía entre los cabezas pensantes de esa orden del cister? Bueno, el cister surge como una reforma de la orden de Cluny en el siglo XII, ¿no? Y llega aquí a León en la segunda mitad del siglo XII, ¿no? Los años 1167 y 1168, y sobre todo desde el punto de vista de la arquitectura, claro, es que el tema es que San Bernardo tiene una determinada idea, que es la que imprime en la historia futura de la Orden del Cister, de una austeridad. Él buscaba que los monjes vivían con pobreza, soledad y silencio, ¿no? Y sobre todo quería una austeridad en los monasterios. Y entonces, como consecuencia de eso, se produce una polémica con un abad, un famoso abad cluniacense, que fue Súger de Saint-Denis, acerca de la suntuosidad de los monasterios, ¿no? Entonces, San Bernardo defiende que, critica la suntuosidad de los monasterios cluniacenses, la altura de los edificios, los monstruos que aparecen en los capiteles de los claustros, incluso las miniaturas, el color de las miniaturas de los códices, ¿no? Entonces, el primer monasterio que surge con este estilo, de los que se conservan, es la abadía de Fontenay en Borgoña. Entonces, estos dos monasterios leoneses, Sandoval y Gradefes, uno primero masculino y el segundo femenino, la arquitectura conserva ese estilo de austeridad de Fontenay, que es la mezcla del románico y el gótico, es un estilo de transición, y sobre todo que se opone al sueño que tenía Súger de Saint-Denis de llenar el templo de luces de colores con las vidrieras, ¿no? Es decir, yo creo que ahí se está viendo, a Súger le hubiera gustado algo parecido a lo que es hoy la Catedral de León, que no llegó a verlo, pero yo creo que es con lo que él soñaba. Se quedó un poco a medio camino, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues triunfó en el Cister el criterio de San Bernardo, ese tipo de monasterio austero. Excelente la explicación, Florentino, excelente. Joaquín, la jornada que vais a hacer en el curso de verano no solamente va a ser unas jornadas académicas, sino que también va a ser una jornada de acercamiento personal, que tenéis una excursión programada a esta ruta de los monasterios, en el cual, bueno, vais a repetir un poco la experiencia que hicimos el otro día nosotros a pie de campo, ¿no es así? Sí, exacto. Bueno, yo diría que una jornada práctica, no solo de visita. Los matriculados, pues bueno, van a tener que hacer frente a una serie de tareas prácticas que, bueno, estamos programando y estamos Tienen que hacer una desarrollando. tarea paralela aparte de asistir al curso, me imagino, ¿no? Durante las visitas a estos 4 monasterios de Escalada, Eslonza, Gradefes y Sandoval, tendrán que ir cumplimentando una serie de actividades que estamos diseñando. Que se vayan preparando. Pero que serán, yo creo que divertidas, porque van a ser para explorar una verdadera labor de campo, para explorar in situ. O sea, que no va a ser simplemente para quitarse el muerto de encima, como se suele decir coloquialmente, sino para trabajar directamente. Para trabajar a pie de obra, ¿no? A pie y de que campo. les va a servir, evidentemente, ¿no? Yo creo que va a ser una parte fundamental dentro de ese aprendizaje, porque bueno, tendremos esas 2 jornadas del día 6 y 7 de julio de tipo académico, aunque van a estar abiertas, por supuesto, a diferentes mesas. Las jornadas de son debates, 6, 7 y 8 de julio. Y el día 8 y la excursión la hacéis el día 8, es así. El día 8 sábados. Que estoy viendo que el profesorado es impresionante. Emilio Campomán es arqueólogo, María Dolores Campos Sánchez Bordona, Ana María Campos de Mata, que anteriormente la tuvimos en la primera parte, Ramón Cañas Aparicio, el arquitecto, nuestro amigo Santiago Domínguez, Vanessa, que participó también en la primera parte, y Artemio Manuel Martínez Tejera, también del grupo de investigación medieval de la península ibérica. Impresionante, ¿no?, el grupo que habéis configurado aquí. Sí, bueno, la verdad es que hay que agradecer a todo este grupo de profesorado para el curso, sobre todo su entusiasmo, su buena disposición. Sabemos que, bueno, no pueden responder lógicamente a una llamada por una cantidad económica irrisoria que van a recibir, algunos de ellos no van a cobrar, de hecho,
pero que esto no se hace por dinero, evidentemente se hace por evidentemente por no se hace cosas, por dinero, ¿no? Hay entusiasmo, ganas de trabajar y de, bueno, relanzar también, bueno, lo que creo que es fundamental, como esta ruta de los monasterios, perfectamente impulsada ya ahora decididamente por asociaciones, instituciones, ¿no? Bueno, pues con estas palabras de Joaquín vamos a despedir este programa de la Ruta de los Monasterios. Joaquín García Nistal, profesor titular del Departamento de Patrimonio Artístico y Documental de la Universidad de León, muchísimas gracias por tu participación, por tus siempre atinadas opiniones y que contemos con más ocasiones contigo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Javier. Y por supuestísimo a Florentino Alaez Serrano, un auténtico descubrimiento. Tenemos que hacer más cosas contigo porque eres una auténtica baúl de sabiduría y bueno, nos has dejado a todos, las 4 pinceladas que nos has dado, nos has dejado impresionados. Doctor en Historia de las Religiones por la Universidad Complutense de Madrid, muchísimas gracias por acudir a la llamada de la 8 aquí en Analízale. Bien. Bueno, y a todos ustedes, pues nada, que visiten la Ruta de los Monasterios, que disfruten, que está muy bien viajar fuera, que está muy bien ir al Caribe, que está muy bien ir a Centro Europa, pero que antes de todo eso hay que conocer Escalada, hay que conocer Sandoval, hay que conocer Gradefes, y yo creo que es un auténtico placer conocer nuestros propios designios y nuestros propios orígenes de la Ruta de los Monasterios. Desde aquí despedimos este Analízale durante esta temporada, ha sido un auténtico gusto y les esperamos. Cuídense mucho y disfruten de la Ruta de los Monasterios.